Misiones hasta que Cristo venga. Hace muy poco que acabamos de terminar nuestra semana misionera aquí en Los Pinos y de verdad era una semana donde se sentía un despertar, un cambio, y yo sigo orando que esto solo sea el inicio, porque hay un camino por delante y este camino, tenemos que ir. ¿Sabes? Un camino que tiene una sola dirección. El camino va hacia adelante. Y si podemos ver quién nos guía en este camino, allá mire cómo le gusta eso. Aquí quiero recordar algunas cosas que se han dicho en esta semana misionera y para aquellos que no lo han podido ver brevemente, estábamos hablando de que esta visión se está propagando y la afirmación hemos tenido a través de un informe directamente desde Patna, donde se ve que de parte de ellos mismos la historia del centro cristiano se ha hecho la historia de la iglesia en Patna. La han incorporado, se sienten una parte de esto. Es una visión que se propaga. Allá vemos que Colombia, que nuestra bandera aquí, que el lugar, allá está tan enseñado como aquí enseñamos dónde está la India y dónde está Kalimpong y Patna, etc. Pero también la historia de la familia misionera han hecho y mostrado como una historia que les concierne. Ven raíces en esta historia y han mostrado también de parte de allá a sus líderes esa extensión que la iglesia misionera Centro Cristiano ha tenido a partir de este periódico en Sao Paulo, donde dice Botán, una tierra donde Dios no es conocido. Así que está claro, el Centro Cristiano sabe hacer misiones con nuestras oraciones, nuestros conocimientos, las misioneras, todo esto han llevado Patricia y Rocío hacia allá, lo han hecho agregar nuestro apoyo financiero y también como misiones según el propósito histórico de Dios. Y si usted ahora quisiera saber lo que es eso, me ha parecido que es necesario hablar de esto. ¿Por qué? Porque cuando vemos este gran vínculo, esta conexión que está desde India aquí, nos podría parecer fácil, pero no es fácil. India en 1947 alcanzó la independencia y fue fundada como una república con una constitución que da libertad de culto. Sus fundadores, en primera línea, Mahatma Gandhi, Pandit Nehru y toda esta gente que había luchado de forma pacífica por la libertad, habían querido que sea un país, un estado, donde todos tuvieran lugar y recibieran un tratamiento igual. Fueron abolidas las castas y fue abolido cualquier preferencia de religión. No tardó ni 6 meses que Gandhi fue asesinado por un fanático hindú precisamente a causa de esto, porque temía que esta libertad de religión, ante todo para musulmanes
pero también para otros sería a perjuicio del hinduismo. En el año 2014 llegó por elecciones por primera vez con mayoría absoluta el gobierno de Narendra Modi, un partido llamado Bharatiya Janata que tiene como política el hindutva. Significa literalmente la hinduidad, es decir, la declarada preferencia para todo lo que pertenece a la religión hindú, a perjuicio de todos los demás. Aun cuando no en todas partes del país se ha podido propagar, pero aún así los efectos son fuertemente sensibles. Este partido, por ejemplo, ha logrado que cuando miramos el mapa, que los departamentos, los estados de India, es un estado federal, allá los departamentos tienen cierta autonomía, varios han introducido una legislación de anticonversión. Lo que usted ve en el mapa, en azul, en naranja y aún en verde, son las zonas donde ya rigen esas leyes de anticonversión. Es decir, donde se hace, por lo menos hay que avisar, hay que poner al Estado en la notificación que una persona se haya convertido. Y donde se trata de impedir con medios que son ilegales, porque la India tiene libertad de constitución, se trata de impedir la propagación de otras religiones y el cristianismo, todavía pequeño, pero ya sensible, es uno de ellos. Si miramos el otro mapa, allá vemos que esto, en esas zonas del azul, pero también del naranja y del verde, es necesario que o la iglesia, el pastor de la iglesia, o la persona convertida dé una notificación a las autoridades de que deja de ser hindú y ahora pertenece a otra religión. Donde vemos este círculo en blanco, eso es la zona donde el Centro Cristiano está trabajando fuertemente. Y es una zona que todavía no está directamente afectada. En esta zona todavía no hay restricción legal. Pero aún así, la actitud, la imposición del gobierno se hace sensible. El ambiente cambia cuando algo así pasa. Y lo que esto significa, quiero mostrar aquí con un muy breve recorte, un reporte directamente de India. Este tiene sonido. As he crisscrosses the country, he receives many phone calls daily. The police has come and stopped the worship service. He's literally crying. Hello? His NGO, Persecution Relief, has found that between 2016 and 2017, attacks against Christians have doubled. I've been doing it for 2.5 years and I've recorded more than 1,200 cases across India. Prime Minister Modi's Bharatiya Janata Party reigns supreme in Madhya Pradesh, where it has been in power for the last 12 years. Here, the ideology of the Hindu right wing is deeply rooted, and many now see the Christian minority as a threat. I think there are more churches than temples today. In very poor neighborhoods, these Christians lure people and convert them. I heard in the news that Christians are converting Hindus. I believe this is wrong and shouldn't happen. Such attacks almost always start with allegations of forced conversions.
It's an excuse readily used to justify violence by ultra-nationalist groups like the RSS, a paramilitary organization that once counted Narendra Modi amongst its active members. Today, Shibu is meeting a pastor who was recently accused of forcibly converting people to Christianity. He received us in this church, which he claims was destroyed by members of the RSS. This place was well built, but they broke it all and left. Then they threatened us, saying that if we continued to worship here, they would hit us and force us to flee. According to various testimonies, even the police often turn a blind eye. Local authorities are also accused of misusing the state's anti-conversion law to threaten minorities. India será muy pronto la nación más poblada de esta tierra. India tiene un Producto Interno Bruto con el cual ya está en el tercer lugar entre las naciones. Lo que pasa en India pasará muy pronto también en países vecinos. Si India aprieta la tuerca, habrá voces en Nepal y Bután donde también se querrá hacer. ¿Cómo reaccionar frente a una amenaza así? Pues la historia muestra que hay un solo camino y es hacia adelante. Entre más son, más fuerza hay para resistir, para evitar que personas pueden por esto retirarse o hasta perder el ánimo y volver. Este camino va para adelante porque sabe que es verdad. Esos cristianos, como en el centro cristiano de Kalimpong, de verdad hacen eso. Van a la gente y los tratan de convertir, no por la fuerza, no de ninguna manera, pero van para que haya cambios. Allá, esos cristianos, como en el centro cristiano en Kalimpong, ellos van por los caminos de los valles, sobre puentes, van en equipos, tratan de alcanzar y de extenderse. Sí, eso hacen esos cristianos. Esos cristianos incluso llevan a la gente a bautizarse para que digan, sí, yo creo, Jesús es el Señor. Esos cristianos se reúnen en templos que han construido con ayuda de iglesias como esta aquí y allá adoran al Dios que conocemos. Y estos cristianos quieren ser la fe que lleva al futuro, donde los niños, esos niños pueden crecer sabiendo que Jesucristo es el Señor. ¿Sabe cómo se logra esto? Esto solo se logra de una manera, haciendo misiones. ¿Y sabe qué? Habíamos hablado que el primer ministro Modi nació como uno de esos niños y que ayudó a su padre a vender no el tinto, sino el té en la calle. Pero ¿qué tal si uno de estos niños nace en un templo que de nosotros ha sido levantado o de alguna congregación cristiana? ¿Qué tal de esto es el propósito histórico de Dios? Y esto tal vez se da o no se da con una ofrenda más. Con una ofrenda más significa un día más temprano, significa una aldea más allá, significa una casa más que se alcanza, un lugar más donde se puede reunir. Solo hay una respuesta a este desafío. Hagamos misiones.